Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En Otras Palabras. Nos volvemos a encontrar acá en esta novena edición de mi querido podcast de economía, donde me encuentro otra vez yo solo. En el episodio pasado tuvimos a Flor hablando un poco de las tasas, de las LEFI, de lo que estuvo pasando. Y hoy no va a ser menos. Hoy vamos a tratar de seguir un poco en la misma línea. Venimos de un parate de 10 días para mí, creo que fueron más o menos 10 días del último episodio. Y me quedaron algunas cosas, o surgieron algunas cosas, mejor dicho, que podríamos hablar para entender un poco cómo fue evolucionando toda esta situación. Tenemos un poco de eso, un poco de tasas de interés, un poco de la presión que puede generar sobre el dólar, quizá un poquito de inflación. Después tenemos datos de actividad económica, tenemos un poco de lo que fueron las retenciones al agro y el impacto que podrían llegar a tener. Y en ese sentido vamos a ir armando el episodio. Ojalá no me quede demasiado largo ni demasiado corto, que eso es lo que siempre apunto. Así que bueno, para darle inicio vamos a tratar de explorar un poco lo que pasó la semana pasada, siempre con el diario del lunes. Yo sé que llego tarde a todos lados, pero vamos a intentar explicar qué pasó con la tasa de interés. Recordemos lo que explicamos en el episodio pasado para hacer un breve repaso por si alguno no se enteró. Vaya si quiere al episodio pasado, un poco quizás desactualizado a día de hoy, pero que le puede llegar a servir para entender lo que está pasando hoy en día. Y toda esta evolución que tuvimos con las tasas de interés, recordemos que desde el desarme de las LEFIs, desde el 10 de julio, que fue donde se armó el principal movimiento, digamos, el principal quilombo, si se le puede llamar de esa forma, en Argentina con respecto a las tasas de interés, es el desarme de las LEFIs y todo lo que vino en consecuencia después. ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos que antes del gobierno, el Banco Central, a través de un instrumento que era originalmente del Tesoro, pero que lo administraba el Banco Central, ofrecía una tasa de interés inmediata, un instrumento que te pagaba día a día una tasa de interés, donde los bancos, porque era ofrecido a los bancos comerciales, a las instituciones financieras, podían administrar su liquidez de manera inmediata. ¿Qué quiere decir? Que el banco, según lo que veía necesario en el día, en las operaciones que tenga que hacer, iba a administrar el dinero que quiera dejar disponible. ¿Y cómo hacía esto? Bueno, renovaba o no renovaba las LELIQs. Las LELIQ vencían día a día y podían ir renovando justamente esto, esta administración de liquidez. Resulta que el 10 de julio el gobierno dice, bueno, basta, no quiero que seguir pagando una tasa de interés segura para los bancos, por más que sea alta, por más que sea baja, que le asegure una cierta dinámica, una cierta fluidez en el día a día, porque bueno, los bancos en el fondo tienen que trabajar de bancos en un contexto de altísima inflación, de no saber qué vamos a hacer con el circulante de dinero. Bueno, te lo acepto porque de alguna forma había que absorber ese dinero y que no salga a la calle y que no termine repercutiendo en inflación. Pero bueno, el gobierno puso fin a esto y terminó diciendo, bueno, hasta acá llegaron el tema de las LEFIs, de la tasa de interés segura, y lo que quiero hacer ahora es que la tasa de interés no la determine yo, porque antes la tasa de interés de política monetaria y la tasa de interés que usaban de referencia todos los bancos para las operaciones comerciales más cotidianas y más generales, o bueno, la tasa de referencia se fijaba a partir de las LEFIs. Según lo que pagan las LEFIs, los bancos tenían dónde moverse y dónde determinarse. Entonces, el gobierno argentino, modificando la tasa de las LEFIs, podría llegar a modificar la base monetaria según qué tan interesante sea para los bancos renovar esto. ¿Por qué digo esto? Porque, supongamos, vamos a hacer otra vez la relación que hicimos en el episodio pasado. Si aumenta la base monetaria, es uno de los principales combustibles para que aumente la inflación. Y la base monetaria se basa justamente en el dinero que hay dando vuelta por ahí. Si los bancos no renuevan las LEFIs, va a haber más dinero circulando por ahí, lo que podría llegar a generar presiones inflacionarias, presiones sobre el dólar y bueno, quizá desequilibre esta macroeconomía relativamente estable que ha logrado el gobierno. Entonces había que salir de las LEFIs con cierto cuidado y eso es lo que el panorama o ver cómo se desenvolvían las cosas en este siguiente periodo, que era la semana pasada y un poco esta semana también. Así que bueno, a partir del 10 de julio pasó todo esto y los bancos tuvieron que elegir colocarse en diferentes instrumentos que ahora no van a ser las LEFIs, sino que pueden ser, por ejemplo, letras del tesoro, el mercado de caución, diferentes instrumentos que tienen mercado secundario, que significa que yo lo puedo vender después, lo compro y lo puedo vender en el mercado secundario al precio que lo diga el mercado, y de esa forma, bueno, asegurarme la liquidez. Si yo quiero tener liquidez, vendo los instrumentos que compré, que puede ser una LECAP, un BONCAP, una letra de lo que se te ocurra, o ir al mercado de caución, hacer tasa un día y después retirar ese dinero y administrar la liquidez como yo quiera. Bueno, este es el tema. Ahora la tasa de interés no la fija el gobierno, sino que la fija el mercado. O sea, en base a la exigencia de liquidez que quieran, en base a lo que estén dispuestos a tener en su poder, en sus manos, en sus arcas, los bancos, van a terminar determinando la tasa de interés. Por lo que dije el episodio pasado también, que la tasa de interés es el precio del dinero. Es el precio que estamos sacrificando hoy para tener un peso mañana. Entonces los bancos, bueno, en este sentido, si el hecho de poner a rendir su dinero es tentador porque la tasa de interés es alta, obviamente van a ir a colocar su dinero en diferentes instrumentos según lo que paguen. Así que bueno, vimos mucha volatilidad, vimos que hubo
muchos movimientos en las tasas de caución, por ejemplo. La caución es los préstamos a muy corto plazo que hace el mercado financiero. Uno puede ser tomador de caución o colocador de caución y es un mercado relativamente chico, por eso vimos que la tasa se disparó. En realidad vimos primero que la tasa se contrajo muchísimo porque los bancos se quedaron muy líquidos, se quedaron con mucho dinero en su poder y después vimos el efecto contrario, vimos las tasas llegando a trepar hasta el 65,6% de tasa nominal anual en lo que fue la semana pasada. Y después, bueno, un poco se fue acomodando. Los bancos fueron encontrando esa sintonía fina y esa, bueno, escuché a Bausili hablando de cómo se administraban los bancos, digamos, intradiario, que si abría a las 11 y cerraba a las 3, no, algo así. No lo entiendo del todo bien eso yo. Pero bueno, una cuestión de ir afinando, ir coordinando bien cómo quieren administrar su liquidez en un esquema donde las tasas van a ser volátiles. Y donde ya no hay un instrumento que día a día te permita ir gestionando la liquidez como vos querías, sino que dependes del mercado secundario y de las voluntades de todos los agentes económicos que juegan en el país. Así que bueno, vimos la tasa de caución la semana pasada moverse del 65,6% de tasa nominal anual, como dije, hasta ahora un 31,6% que fue hasta el último viernes que tuvimos la semana pasada. ¿Esto qué significa? Que bueno, pone entrando fondos al mercado de caución, que ahora se podría llegar a considerar como la tasa de referencia del mercado. A ver, si yo quiero hacer una operación de caución, ¿a cuánta tasa me prestan a un día? Bueno, esa es la tasa que se fija, por así decirlo, y es lo que se observa. Bueno, estamos en un 31,6% de tasa nominal anual. Fíjense el contraste con la inflación. Uno siempre tiene que pensar si es caro o barato un crédito, compararlo con la inflación. Si nosotros proyectamos la inflación de acá hasta anualmente vamos a tener alrededor de un 20% lo que se estima, si todo sale según lo que se estima. Y está pagando, el tesoro está pagando hoy en día, se tendría que endeudar, según lo que dice el mercado, a una tasa del 31, algo por ciento nominal anual. O sea, hay un 10 puntos porcentuales de diferencia, que eso significa encarecer la tasa real de interés, y eso hace que se encarezca todas las operaciones de préstamo que hay en el país. Lo mismo pasa con las LECAPs. Las LECAPs se argumentaba o se sugería que había un gobierno interviniendo en la curva de LECAPs, que significa salgo a vender LECAPs yo como gobierno, como poseedor de ciertos títulos, porque tengo títulos porque soy el gobierno, salgo a vender estos títulos para que la tasa siga siendo atractiva. Yo vendo un título, hago caer su precio y como hago caer su precio, lo que me rinde esa letra, ese bono, es mucho más atractivo. Es por la explicación también que hice el episodio pasado. Pero bueno, estamos todos en esta operación. La misma lógica, mismos instrumentos, solamente ver cómo fue desarrollándose toda esta historia. Así que bueno, el gobierno, había voces que decían que aquella semana del 10 de julio o la semana siguiente había tenido una cierta intervención en las LECAP para que la tasa de interés sea relativamente interesante, que los bancos, aquellos que querían poner su liquidez en algún lado, lo hagan en estas LECAPs, en letras del tesoro. Pero bueno, esta semana creo que frenó un poco esa intervención, pero lo que está picando en punta, eso que hace bastante ya que lo vengo escuchando, que yo tampoco, lo termino de entender y por eso no me quería meter en ese tema, pero bueno, para dar una pequeña aproximación, creo que lo podría decir, es el mercado de futuros. El gobierno está presionando bastante fuerte el mercado de futuros de dólar. El mercado de futuros de dólar son contratos de lo que espera el mercado que esté el dólar el día de mañana. Uno se puede posicionar como vendedor o comprador de estos contratos para hacer diferentes operaciones. Y el gobierno le interesa mucho que, por ejemplo, el contrato de futuro de diciembre no diga que el dólar a diciembre va a estar en 1400. Por decir un número, no importa bien, pero que esté en 1400, sino que le interesa que la expectativa de devaluación puesta en estos precios de contratos de futuros sea la menor posible. ¿Por qué? Porque estos contratos sirven para eso, justamente. Se pueden hacer operaciones o se pueden, vos como comprador o vendedor, podés decir, bueno, yo me quiero comprar un contrato de acá a diciembre y veo que el precio de ese contrato de futuro está a 1350. ¿Qué significa esto? Que el mercado, las voluntades, sugieren que el precio del dólar va a estar en diciembre a 1350. Entonces hacen hoy operaciones basándose en el dólar de diciembre. Por ejemplo, porque quieren hacer pararse en un instrumento hasta diciembre. Bueno, yo ya me aseguro el dólar de diciembre y digo que va a estar en 1350. ¿Esto significa que va a ser así? No porque es la opinión del mercado y a veces juegan otros agentes que no son el propio mercado. No somos nosotros con nuestra oferta y demanda, sino que aparece el Estado también. Puede aparecer el Estado. Ya ha aparecido el Estado en otras ocasiones y es lo que se le señala al gobierno en estas semanas. No sé si es verdad o no, por ahí ves un clip que lo están desmintiendo, por el otro ves que lo están básicamente afirmando. No importa realmente, sí yo entiendo que debe haber algún tipo de intervención en el sentido de que observando el interés abierto se le llama a la cantidad de contratos que están abiertos, digamos, para la redundancia,
pero como que no están cerrados. Igual, para no hacerla tan complicada, lo que tenemos que saber es que lo que se sugiere, lo que se rumorea, es que el gobierno está interviniendo en esta curva de futuros. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo salgo como gobierno, me pongo como vendedor, es decir, salgo a poner un precio, a poner operaciones de venta de estos contratos en 1290. Digo que bueno, el dólar de diciembre va a estar en 1290. Y como el gobierno tiene un gran volumen de negociación, porque tiene un gran volumen económico, no es un solo agente económico como puede ser vos desde tu casa, sino que bueno, el gobierno puede intervenir y puede poner en precio que el dólar que se espera el día de mañana sea 1290 si quiere. Un precio que básicamente sería bastante parecido al de hoy en día. ¿Eso qué te dice? Que vos podés cerrar operaciones, gracias a la intervención del gobierno, con un dólar para diciembre de 1290. Recordar que estos son solo ejemplos y no son los números oficiales, pero esto le da pie a que aquellos que quieren hacer el famoso y codiciado carry trade lo puedan hacer tranquilamente. ¿Por qué? Porque se aseguran el dólar adquiriendo futuros al precio que esté, que es relativamente pisado, y pueden hacer operaciones de carry trade a la tasa que está ahora. Entonces, esta operación de carry trade, recordemos que son aquellas personas que compran instrumentos en pesos, que les rinde una tasa de interés en pesos, y que como no hay devaluación, más porque cerraron el dólar del contrato futuro sin prácticamente devaluación, por decir algo, o con una devaluación muy chica, ven con bastante buenos ojos hacer la tasa de interés en pesos, pararse en títulos argentinos, robustecer, digamos, la demanda de títulos argentinos, o de cualquier instrumento financiero que a vos te interese como gobierno, y sacar una rentabilidad y una ganancia. Esto le permite al gobierno que haya interesados en colocarse en sus títulos y que bueno, eso tiene efectos sobre muchos factores, entre ellos la tasa de interés. Porque recordemos que los bancos, ahora al desarmar las LEFIs, se pueden ir a colocar también en títulos argentinos y ahora la tasa de interés la marcan o la tasa de caución o los títulos argentinos, la LECAP más corta, por ejemplo, que es la más inmediata, la que más por ahí volumen puede llegar a tener, si no es la de agosto o ahora la de fin de julio. Entonces al gobierno le interesa mucho este juego entre la tasa y lo que pueda llegar a adquirir aquella persona que se quiere colocar en un instrumento. Entonces va a tener que jugar todo el tiempo con esto. No le interesa una tasa volátil porque eso da incertidumbre y puede generar a que no se hagan operaciones, negocios o que se coloquen en instrumentos de determinado tipo por una cuestión de riesgo y que no querer afrontar ese riesgo. Pero tampoco le conviene una tasa demasiado baja porque desincentivaría el carry trade. O sea, muchos van a huir de activos argentinos por el simple hecho de que la tasa de interés no les cierra, porque recordemos, una tasa demasiado baja es muy poco atractivo si vos querés colocar tu dinero para que rinde interés. Y el problema no es que sos vos un salame que está en la computadora queriendo ganar, no sé, 2.000 pesos porque le sobró para irse de vacaciones. No, es fondos institucionales, bancos, agencias financieras, todo lo que uno se le pueda llegar a ocurrir, que tienen mucha guita y que tienen que colocar sus fondos en algún lado. Que si no lo colocan en ningún lado, ¿dónde puede ir? Al dólar. Y con el dólar viene arrastrada la palabra inflación. Entonces, el gobierno tiene que jugar con esto, más, como siempre digo, en un gobierno que está priorizando a toda costa la inflación. Lo mismo, vamos a poner el caso contrario. Dejemos que la tasa suba, o sea, no tengamos liquidez en nuestro mercado y dejemos que el precio del dinero sea realmente muy alto. Esto lo único que hace es encarecer, bueno, valga la redundancia, el precio del dinero, y esto generaría que todos los créditos de la economía se encarezcan muchísimo, porque los bancos, bueno, capaz que vos ya cerraste un crédito para comprarte un auto con un banco o con, bueno, una agencia que en realidad hizo el negocio con el banco, una agencia de autos, pienso, o una inmobiliaria, lo que sea. A lo mejor ese préstamo está cerrado, pero después van a tener que compensar con los préstamos futuros y el costo del préstamo en Argentina, el costo de financiarse en Argentina va a ser muy alto porque las tasas de interés son muy altas. Entonces, si vos tenés un comercio, querés financiar una compra en cuotas, si vos querés, bueno, como dije, comprar una casa, comprar un auto, comprar un electrodoméstico en cuotas, te va a salir mucho más caro. Y mucho más caro de lo que debería salir porque ya los bancos se encajaron con los préstamos que prestaron en otro momento. Entonces, bueno, hay que compensar toda esta operación. Entonces, entre más se endurezca la tasa de interés, entre más crezca, más caro va a ser el crédito. Y un crédito que está siendo uno de los principales motores de una, entre comillas, recuperación de la economía argentina. Porque sin demasiados incentivos desde el lado fiscal, tributario, laboral, o sea, no hubo reformas de ese estilo todavía, la gran, digamos, recuperación de la economía se vio gracias al crédito y gracias al aumento de consumo de bienes que requieren de operaciones financieras, como puede ser un auto, una casa, lo que dije, un terreno. Entonces ahí está la lucha, y siendo las 4:30, 5 menos 20, yo me debería fijar ahora la herramienta que tiene el Tesoro o la Secretaría de Finanzas, mejor dicho, para controlar esta liquidez. Vamos a ir un poquito para atrás para que ustedes entiendan. Yo les había dicho que la tasa de interés es el mero resultado del precio del dinero. Si hay más liquidez, más billete dando vuelta y se tienen que colocar en diferentes instrumentos que pagan una tasa de interés, esa tasa de interés va a tender a reducirse y si no hay tanto dinero dando vuelta, la tasa de interés
al haber poca demanda, porque no hay dinero, va a tender a subir, justamente porque no hay tanta demanda. Más allá de esa explicación, lo que ahora hay que ver es la licitación del Tesoro. Porque el Tesoro tiene herramientas para dar más liquidez o dar menos liquidez, dar más billetes o menos billetes, a través de las licitaciones de deuda. El Tesoro cada mes hace 2/3 licitaciones de deuda, donde ofrece instrumentos a diferentes colocadores, y bueno, ciertos instrumentos que ya ofreció en otro momento vencen. Entonces, al vencer esa deuda, tiene la posibilidad de decir, bueno, yo en vez de querer renovar toda la deuda que vence, por ejemplo, que vos de una LECAP de julio, que ahora termina julio, te vayas a una de agosto, andate la mitad con lo que tenés a la de agosto y la otra mitad te la pago en cash. No te la voy a renovar, por ejemplo. Entonces, si el gobierno no quiere renovar toda la deuda, al pagarla en efectivo, al pagarla en cash, hace que haya más liquidez. Entonces, si hay más liquidez, va a ser más presión o va a ser más incentivo o va a ser más propensa la tasa a bajar. Entonces, a través de ese juego, ese tire y afloje, de a ver qué tanta liquidez saco al mercado financiero, qué tanta deuda no renuevo, y digo que lo tengo que ver ahora porque era creo que a las 5 que se anuncia eso, o cuánta, digamos, las tasas de interés que terminó convalidando el Tesoro, o cuánta deuda terminó renovando. Lo que vamos ahora con las tasas de interés, que se publiquen, resulta básicamente de las ofertas que le hagan a la Secretaría de Finanzas, va a marcar el camino de lo que va a ser la tasa de referencias en los próximos días. Recién se me dio por abrir Twitter para ver si ya estaba anunciado y me crucé con un tweet que decía la tasa de caución está al 25%, o sea, siguió bajando la tasa, sigue habiendo liquidez para ofrecer en el mercado de caución, y bueno, habría que ver si eso es una especie de resultado de lo que fue la licitación del día de hoy o no. La verdad, ahí ya se me excede completamente, pero bueno, si no sale para cuando termine de hablar en este episodio, para el próximo episodio ya sabrán la noticia, y no importa tanto, sino que hay que ver bien el número fino, ver cómo queda, ver cómo reaccionan las tasas y ver qué posición toman los bancos al respecto. Pero bueno, es un poco de lo que hubo en esta semana con respecto a la tasa. Como último matiz para agregar, hay que prestar atención a la relación tasa-dólar-inflación, principalmente porque si la tasa es muy baja y no se termina, digamos, convalidando estas posiciones de carry trade, esa plaza de pesos que hay dando vuelta por ahí, van a terminar quizás cayendo en el dólar y ese dólar pueda terminar impactando una mayor inflación. Así que bueno, digamos, con todo lo que va a pasar con el dólar, que yo lo veo más, digamos, igual o un poquitito para arriba más que un poquitito para abajo, que puede pasar cualquier cosa, no se sorprendan si hay una especie de paso a precios de esta depreciación del dólar, donde el dólar suba un poco a los diferentes precios de la economía, por esto que expliqué en muchos episodios pasados, donde el precio del dólar afecta mucho los precios internos de la economía argentina. Entonces no vean no se sorprendan si se encuentra con una inflación por arriba del dato anterior, porque bueno, está un poco, digamos, en los papeles, no es de sorprender a nadie. Más en una situación donde se le está yendo un poco de las manos esta intervención al gobierno de futuros, donde no va a poder contener mucho más el tipo de cambio, donde la oferta del agro básicamente ya desapareció. Antes teníamos un plazo hasta el 22 de julio donde podía llegar a entrar los dólares fuertes del agro, que hoy en día ya básicamente mermaron, donde había antes 190 millones de liquidación en promedio diaria, hoy ya tenemos cerca de 90, es prácticamente nada a comparación de lo que podría generar el agro en condiciones o en los periodos de estacionalidad normales. Y bueno, fuera de eso es lo que podemos llegar a ver con el dólar, que impacta en la inflación y un poco va a tener que ver la tasa de interés. Así que bueno, ahora movámonos del siguiente tema, que es la actividad económica. Salió el estimador mensual de actividad económica del mes de mayo. Sí, recordemos que este dato sale con 2 meses de retraso, básicamente inútil para sacar conclusiones, sí, para ver la indicación oficial. Pero bueno, generalmente hay muchos otros indicadores que te pueden llegar a prevenir un poco o que te pueden llegar a anticipar cuál va a ser el dato que termine dando el EMAE. Es importante resaltarlo igual porque es la fuente oficial del INDEC, donde establece que para mayo hubo una caída del 0,1% con respecto al mes de abril. La actividad económica, recuerden lo que fue pre-salida del cepo, la salida del cepo, la actividad económica se vio altamente afectada, también la incertidumbre, la inflación, todo fue un cóctel perfecto. Pero el dato curioso es que hubo una suba del 5% interanual. O sea, si yo agarro mayo de este año contra mayo del año pasado, vemos que hubo un aumento del 5% de la actividad económica. No me sorprende ver si hay una publicación de algún funcionario del actual gobierno festejando este dato. Pero hay que tener en claro que el dato es muy contrastado con lo que fue el año 2024, donde en mayo de 2024 tuvimos uno de básicamente los peores resultados en materia de actividad económica, y al contrastarlo contra ese momento,
hoy en día parece que es un dato tremendamente bueno, el 5% de suba interanual de actividad económica, cuando no es tan así. Es volver del quinto subsuelo del inframundo para simplemente estar en el inframundo. Pero bueno, la actividad económica es cierto que viene recuperando de los primeros 5 meses de 2025 un 6,1% de avance ha tenido hasta ahora. Y todo esto se contrasta con las estimaciones que hay, o sea, lo que se espera, digamos, para fin de año, que es que lleguemos a un crecimiento del 5% del PBI. Diferente a los porcentajes que estaba hablando antes, que eran con respecto al año anterior. Hoy se estima, o se estimó en su momento, que Argentina iba a crecer un 5% del PBI, y para eso falta un 1% todavía. Así que, bueno, en ese sentido tenemos ese margen para arriba. También hay que hacer la mención que hacemos siempre, de que el crecimiento es heterogéneo. Hay sectores como los hidrocarburos, el agro, entre otros, son los sectores que más fuerte traccionaron. Tenemos ciertos sectores que son indiferentes o que están en el mismo nivel de actividad que el año anterior o lo que fue el inicio de la gestión de Milei. Y otros sectores que muestran graves signos de recesión, como es signos de recesión, que realmente ya eran graves de antes, siguen profundizándose hoy en día, que es, entre otros, la ocupación hotelera, donde hoy en día la gente está haciendo turismo afuera del país antes que acá, porque en la comparación de precios medio que les conviene ir a vacacionar a otros lugares del mundo. La actividad económica que se veía principalmente recuperada o recuperándose por el crédito, estamos ante un crédito que cada vez está encareciendo un poco más por todo esto de las tasas de interés, se podría decir, o que tiene mayor volatilidad, y lo que expliqué antes, donde todavía no hay una reforma laboral, judicial, previsional que te permita crear mejores condiciones para que la economía crezca, quizá una quita de impuestos, quizá algo que, no sé, desburocratizar ciertos sistemas, ciertas formas de hacer las cosas en Argentina, donde todavía no llegaron y no hay drivers para que podamos sostener que el crecimiento de la calle, por así decirlo, de economía de a pie que uno puede llegar a pensar, esté a la vuelta de la esquina, porque todavía falta realmente. Se anunciaron muchas, por ejemplo, inversiones de esto, el tema del RIGI, en términos de dólares son realmente mucha plata, pero son inversiones, proyectos que, si bien van a generar cierta mano de obra, no son de la naturaleza de mano de obra intensiva, que es lo que por ahí podría hacer crecer la economía, la realidad que uno ve en el día a día, como puede ser una construcción, como puede ser la industria. Estos proyectos son muy buenos, no digo que no, pero se tendrían que empezar a dar ciertas reformas en sectores que sean más del ciudadano de a pie, más del comercio, más de las facilidades que tenga uno tanto consumidor, como vendedor, como emprendedor, como persona que tiene su negocio, y a la hora de pagar sueldos también como trabajador y como persona que percibe un salario. Cuando tratemos de destrabar todo eso, ni hablar del tema de las jubilaciones, vamos a tener argumentos para decir que podríamos llegar a crecer, siguiendo los lineamientos que cada sector tenga como más importantes, ¿no? Porque, bueno, Milei te va a decir que el crecimiento se hace a través de una quita de impuestos seguramente, y por el otro lado, desde un lado más izquierdista, te podrían señalar que tendrían que hacer un esfuerzo más de gasto público. En ese sentido no me voy a meter, lo que digo yo es que eso todavía no va a llegar, no se va a poder lograr absolutamente nada, hasta que no sean las elecciones de medio término en octubre y se pueda determinar la nueva recomposición de la Cámara de Diputados y de Senadores para ver cómo empezamos a negociar y cómo podemos llegar a empezar a empujar un poco más de leyes desde el oficialismo. Porque sin reformas en materia, digamos, que nazcan de una ley, mucho no se puede hacer. El Ministerio de Economía y las facultades que tiene el Ejecutivo no son las suficientes para desencadenar realmente un nuevo impulso en la actividad económica. El crédito ha hecho gran parte del trabajo, pero en algún momento va a mermar el efecto que tenga y tenemos que empezar a ver otros factores que pueden llegar a hacer crecer en Argentina. Hoy en día, este 2025, Argentina creció en gran parte por el sector primario, sectores que son de capital intensivo más que de mano de obra intensiva, y quizá por eso no se ve tanto en la calle. Lo mismo con el comercio, vemos que el consumo se está yendo al exterior, estamos comprando cosas de afuera, con lo que hablé en aquel episodio, más que comprar, consumir, hacer girar el negocio en el mercado doméstico. Entonces, bueno, todas esas cosas tienen un impacto, tienen efectos muy positivos en ciertas cosas y tienen efectos negativos en otras. Y por eso vemos esta disparidad entre quizá consumo y actividad económica, o ver que el comercio, que ver los principales rubros no repuntan del todo. Porque bueno, hay cosas que se fueron dando de esa forma. Entonces el camino que siguió el gobierno yo creo que es una partida muy importante, la de octubre, para que se puedan el día de mañana solidificar las bases, las leyes, las reformas que haya que hacer para crecer sostenidamente, independientemente del ritmo, de manera continua. Ahora sí, toca hablar de lo que fue la noticia estrella de esta semana, donde el día sábado el presidente Javier Milei, en un discurso en la Expo Rural, hizo
su anuncio de que va a bajar de manera permanente las retenciones al complejo agroexportador argentino. Y si sos como yo de Santa Fe, si sos de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, toda la zona pampeana, donde gran parte de nuestra economía se apoya en el agro, vas a festejar esta noticia. Pero te entiendo si estás un poco dolido, un poco roto, un poco dolido por lo que terminó pasando, porque te apuraron, te dijeron que en julio te iban a sacar las retenciones, que le iban a volver a poner al nivel del 33%, principalmente para la soja y bueno, todo esto que hubo. Y a los 15 días te lo volvieron a bajar. Y yo entiendo que quizá apurado vendiste, donde creo que si esperabas a la semana siguiente por las diferentes condiciones del precio y el tipo de cambio, ibas a obtener un ingreso mucho mayor si sos un exportador del agro que en las condiciones que estaban la semana anterior. Pero bueno, también son decisiones que hay que tomar. El gobierno te apuró, quiso que la mayor parte de la liquidación se haga antes de julio para luego anunciar esta medida. Entiendo que va a afectar más a lo que resulte de la siguiente cosecha. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, el resultado es ese. Anunció la baja de retenciones a los principales productos del complejo agroexportador. Vamos a ir al detalle. La soja del 33% al 26%, que ese es nuestro cereal estrella, por así decirlo. Los subproductos de soja, que eso es muy importante decirlo, porque los subproductos de soja son casi más importantes que el resto de cosas, porque Argentina exporta gran cantidad de derivados de soja, aceite de soja, harina de soja. Bueno, todos los derivados también van a tener una reducción significativamente importante del 31 al 24,5%. Para el maíz, el sorgo, el trigo y la cebada. El trigo y la cebada que ya lo habían anunciado previamente, esta baja, digamos que después se terminó extrapolando el resto de los cereales, del 12 al 9,5%, un girasol del 7% al 5,5% y carnes aviar y bovina del 6,75% al 5%. A algunos quizá les da un gusto a poco, a otros les sienta bastante bien la noticia. Para mí la noticia es en la dirección correcta. Esto se estimó que tiene un costo fiscal del 0,2% del PBI. Es un costo que quizá el gobierno está dispuesto a asumir. Más que nada porque los números de hacer, cuando vos sos un productor y te querés plantear qué vas a sembrar, qué vas a producir, cuánto vas a producir, el Excel era bastante acotado, los márgenes de rentabilidad que se le dejaba al agro por las diferentes condiciones. Tenemos que tener en cuenta 3 factores principales. No soy experto ni mucho menos en el tema agro, pero creo que podríamos estar de acuerdo en que el tipo de cambio, el precio de la soja a nivel internacional y también el nivel de retenciones terminan influyendo en lo que termina recibiendo el productor y el incentivo que tenga de producir o no producir. La realidad es que para este año, con las perspectivas, las proyecciones de precio, las proyecciones de retenciones y las proyecciones del tipo de cambio, mucha rentabilidad no había para el productor agrario, más teniendo en cuenta si era campo alquilado. El impacto de esta medida es en cierta forma acotado, pero permite un poco aliviar estos márgenes. Tenemos una ganancia de $25 por tonelada para la soja, de $5 por tonelada para el maíz y de $7 por tonelada para el girasol. Aunque bueno, se dice que el impacto real sería más acotado porque muchos agentes ya se previnieron o ya anticiparon esta medida. Y esto lo sabemos principalmente porque la comercialización de soja con precio, operaciones efectivamente con precio, se había detenido. Estábamos alrededor de un 42% de las operaciones con precio. Si bien el promedio histórico es de 36%, se notaba en estos últimos días, semanas, un freno bastante importante en este sentido. Las operaciones agrarias se pueden hacer con precio o sin precio, donde vos podés fijar las cantidades y hacer el negocio todo y esperar a un precio del día de mañana, quizá con futuros, con un contrato de futuros similar a lo que expliqué del dólar, o a veces, bueno, pactándolo en un común acuerdo con a quien se lo vas a vender. Eso depende mucho también del exportador, si es una industria, si es un particular que te lo está comprando. Entonces podés interpretar que los agentes se anticiparon cuando gran parte de las operaciones se hicieron sin precio y también, bueno, para esperar un poco lo que iba a ser el anuncio de las retenciones y sobre todo tener una mejor perspectiva, hacer una operación que te genere un poco más de ganancia a vos como productor y como tipo que tiene cereales que quiere vender. Esta comercialización no hay que pasarla desapercibida o desadvertida porque, digamos, quienes necesitan la soja o los derivados, los cereales que fueren, está bien estoqueado para 2 meses de molienda, según lo que leí en una especie de noticia, informe. Está bien estoqueado para 2 meses, ya se estaban agotando, digamos, ese stock que habían hecho de más y están a la espera justamente de comercializar y de tener más oferta de granos con un precio que ya puede ser determinado principalmente y con el que se puedan hacer negocios. Porque si no tenés un precio de referencia va a ser muy difícil hacer negocios. Así que esto quizá más que el alivio que le genera al productor en los márgenes de rentabilidad, le da una mayor fluidez a la comercialización de soja que se había frenado fuertemente, no solamente por el frenazo antes del anuncio de bajas retenciones, sino por el hecho de que habían aumentado las retenciones una semana anterior. Quizá, bueno, es un poco, el gobierno tuvo que jugar con su credibilidad, con el hecho de decir, las subo, después las bajo, en este caso van a ser permanentes, las anteriores eran temporales. Bueno, para mí es un poco injusto,
si te pones del punto de vista de un productor que tuvo un relato durante gran parte del primer semestre y ahora le cambian toda la bocha, bueno, es difícil tomar decisiones en esa base, pero se entiende que el gobierno quería que la gran mayoría de dólares, la gran mayoría de operaciones se realicen en este esquema de altas retenciones donde pueda recaudar más y también para apurar un poco la liquidación del agro y que no especulen tanto con el precio, con las mejores condiciones, porque el gobierno en el fondo necesitaba de los dólares del agro, como históricamente lo hizo, pero bueno, querían como apurarlos un poco y ahora les da esta mejora de condiciones que es la quita de retenciones. Ojo, no es lo mismo quitar retenciones que devaluar la moneda, que también lo beneficiarían, o esperar un mejor precio, porque en el caso de las retenciones son permanentes. Si el día de mañana la soja encuentra un repunte, o el maíz, o el trigo, o los derivados, por ejemplo, encuentran un repunte en los precios, gran parte de la ganancia se la va a quedar el productor, el exportador, bueno, quien sea, principalmente sí el productor, porque es justamente quien se encargó de extraer esos cereales, pero gran parte de esa ganancia se va a quedar en manos del productor. Y ahí es un debate casi ético que tiene el país, donde hay un sector que asegura que los dueños de campo, que quienes trabajan en campo son terratenientes con millones y millones de dólares, cuando en realidad gran parte de la producción agropecuaria de hoy en día de Argentina se apoya en las familias. Tengo acá unos datos, unos números bastante copados de un censo agropecuario que se hizo, que señala que, acá lo tengo bien, un tema importante, que la agricultura en Argentina es familiar, no son ricos. Casi el 85% de las explotaciones agropecuarias las dirigen personas físicas, ni una sociedad anónima, ni una sociedad anónima simple, ni una SRL, es de una persona humana, un tipo. O sea, puede ser un padre de familia, puede ser una persona sola que tiene un par de hectáreas, o sea, que a lo mejor las pone en alquiler, que a lo mejor las trabaja por sí mismo, pero hay que sacarse un poco de la cabeza eso de que al agro lo tenés que matar porque los tipos son millonarios, porque tienen buenas condiciones de comercio internacional y siempre los reventamos con retenciones a más no poder. Gran cantidad de familias viven del campo y gran cantidad del consumo, por ejemplo, de Santa Fe, se apoya en lo que genera el campo de manera indirecta. O sea, no somos conscientes realmente del impacto que tiene esto y de los beneficios que podría llegar a generar tener una industria agropecuaria fuerte. Ahí hay otro dato que me gusta, que 30.000 personas físicas de un universo de 525.000 con quit dedicados al sector agropecuario son empleadores. O sea, quienes emplean son 30.000 de 525.000. Tenés 495.000 quits de personas físicas que trabajan por sí solos. O sea, ahí te sacás un poco también la imagen de que en el campo no son todos multimillonarios terratenientes que tienen dólares para tirar para arriba. Son familias que viven, que a lo mejor obviamente en diferentes momentos, depende mucho de la lluvia, tiene mucha incertidumbre de que tan bien o mal vaya la cosecha. Yo, viste, tampoco estoy demasiado en el mundo, pero veo la realidad que me rodea y es una gran incertidumbre saber si va a rendir bien, si va a rendir mal, y sacarle las retenciones es un alivio muy importante porque le das un poquito más de margen en una condición, en un país donde tenés un tipo de cambio un poco atrasado, donde tenés, bueno, si están más o menos atrasados es relativo según cada uno opine y crea que está el equilibrio, pero más atrasado, donde tenés un precio de la soja que, como dije antes, no es muy atractivo. Bueno, los márgenes se ajustan y esto es un alivio para el productor y yo lo festejo más como santafesino y más como un habitante de Argentina. Realmente es un paso en la dirección correcta. Ojalá el día de mañana la podamos ver en cero y van a ver el impacto positivo que va a tener en la economía. Les quería dejar como último aspecto más numérico para que vean realmente con qué situación nos encontramos en el campo, la evolución de los márgenes de la soja y el maíz en campo propio para la región núcleo. Hoy si tenés campo propio que lo puedes trabajar con tus propias herramientas, porque generalmente lo que se hace por ahí es alquilar campo para trabajarlo con tus herramientas, pero trabajar el campo de otro. Pero en campo propio vos hoy en día, en julio de 2025, te quedabas con 300 y pico de dólares por hectárea de margen. Esto es un promedio basado en cálculos promedios manteniendo ciertas cosas constantes que a lo mejor no pueden coincidir con tu realidad, ¿no? Si sos un productor agropecuario, pero bueno, para la soja, y veníamos de un julio de 2021 con las mismas condiciones, todo igual, en 400, casi 450 dólares por hectárea. ¿Cómo se llega a este número? También se los voy a contar. Me encantaría que puedan ver la foto que estoy viendo yo, pero bueno, para la soja, por ejemplo, uno estima el precio de la cosecha, cuánto puede vender la cosecha, a cuánto es el rinde, se calcula un rinde promedio de 40 quintales por hectárea. Después se le restan ciertas deducciones como insumos, siembra, cosecha, flete de corto y largo, seguro, comercialización, estructura, y ese subtotal te da el margen bruto antes de que le pongas impuestos. Le agregás los impuestos, principalmente impuestos a las ganancias,
te da un margen neto en campo propio, que acá en la última estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es del 7 de julio, te dan $314 por hectárea. Ahora, si vos eso lo alquilaras, el margen te da negativo. O sea, si vos toda esta cuenta la haces con un campo que no es tuyo, alquilado, en base al promedio de lo que sale un alquiler de campo, que acá está calculado en base a los quintales por hectárea, pero bueno, no importa, no me quiero meter ahí, te da que tenés un margen negativo de $31 por hectárea. Entonces, así estaba el campo. Así se perfilaba un tipo que tenía que producir, en donde sea que esté, en cualquier zona del país, tenía que enfrentar esa estructura de costos para la soja. Bueno, el maíz daba un poquito positivo, pero con todo el viento a favor. Entonces, esto da un alivio fundamental para los productores agropecuarios de la Argentina, de Santa Fe, y creo que es un paso en la dirección correcta, como dije antes. Así que obviamente lo celebro y obviamente espero que se siga yendo en la misma dirección, que no se queden ahora con esto, que no se conformen, y que bueno, sea un paso más a la hora de sacar impuestos. Estas son retenciones para comerciar con el exterior, pero ojalá próximamente veamos lo mismo en impuestos internos domésticos que revitalicen la actividad económica argentina, donde ganemos básicamente todos. Ha sido un placer estar acá. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta el final, por estar de otro lado, por seguir bancando. Les voy a pedir, si pueden, que lo compartan con algún conocido que tengan. Me está costando un poco el tema de marketing, no sé bien, no me gusta hacer TikToks, pero veo que no me queda otra, así que voy a tener que empezar a meter por ahí. Pero bueno, hay que tratar de lograr la forma de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Tratar de, no sé, darle 5 estrellas acá en Spotify, que es donde lo están escuchando, compartírselo a alguien que le guste, o mismo, no sé, con darle me gusta al episodio, guardarlo. Creo que todo eso al algoritmo lo debe ayudar y yo estaría muchísimo más que agradecido. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio de En Otras Palabras. Le mando un abrazo gigante.